año escolar, cómo nosotros lo podemos abordar desde un enfoque sin culpas ni reproches. Para eso ya tenemos con nosotros al experto, tenemos al psicólogo terapeuta Julián Castillo. Bienvenido, Lick. Gracias por estar aquí y desde ya feliz año. Muchas gracias, igualmente. Pues bueno, aquí estamos para poder conversar y un poco acompañar estas situaciones que algunas mamás y papás pasan a menudo, ¿no? Sí, y el objetivo aquí es poder orientar a los padres qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Porque a veces cometemos esos errores y encendemos más, ¿verdad?, el fuego a la cosa, ¿verdad? Sí, claro. Así que podemos empezar ahorita qué significa realmente que un niño pueda dejar un año escolar. Sí, bueno, de entrada es un evento muy traumático en el cual abundan y sobran señalamientos, ¿no? Literalmente se acusa cual juicio social, primeramente al niño, a la niña, y luego a mamá o a papá que están como a cargo, ¿verdad?, de estos procesos. Por ahí estaba la idea, ¿verdad?, de que no podemos evitar que la misma sociedad nos señale, ¿no? Eso no está en nuestras manos. Creo que lo que está en nuestras manos es ver de qué manera pues podemos sacar algún provecho de esta situación, que es bien paradójico, ¿no? Como sacar provecho de algo tan, insisto, traumático, ¿no? Licenciado, es que muchos, como mamá, si mi hijo llegara a dejar el año, muchos dirían, fue un año perdido. Exacto. O sea, mejor no hubiera ido, te hubiera puesto a hacer otra cosa, sí. En qué estabas pensando, por mucho jugar, por mucho acá. Pero entonces, ¿quién aquí tiene, yo no quiero decir culpa porque no se trata de eso, ¿verdad? ¿Responsabilidad? Tanto el niño como los papás tienen esa responsabilidad. Sí, claro. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cómo esto ya no se vuelve un tema académico, se vuelve un tema emocional? Emocional. Y aquí es donde nosotros debemos acompañar. Sí, claro. Aunque es bien interesante porque, por ejemplo, en las sesiones de acompañamiento terapéutico, tratamos de no solo de ver el hecho en sí, ¿verdad? Obviamente hay un elefante rosa en la sala, ¿no? ¿Verdad? Pero aparte de eso, hay un trasfondo del cual hay que hablar, hay que analizar y hay que generar cierta crítica. Por ejemplo, creo, y a partir de las experiencias que hemos tenido en la terapia, a partir de los autores académicos, el niño, la niña, el adolescente, la adolescente que reprueba un año, ¿no?, y que va a repetirlo, es el síntoma de algo, ¿no? Ok, o sea que sí hay razones por las cuales un niño llega a repetir un año. Sí, y son multivariadas. En este sentido, tratando de ahondar un poco y profundizando en el tema, creo de que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son como las causas? Hombre, en El Salvador contamos con diversas modos de enseñar, ¿no? Hay escuelas de corte bastante norteamericanizados, ¿no? Hay escuelas de corte alemana, hay más los privados, en donde se hace como esta... entre más tareas te dejen en la escuela, es mejor la escuela. Y nos estamos topando con casos en terapia de que a un niño o una niña de 8 años le dejan tareas, uno, de repetición, ¿no? Y dos, en donde tienen que aprender de memoria muchos datos. Hablemos de esto de los niños de 8 años. ¿Cómo es posible que un niño se va a sentir feliz, se va a sentir realizado cuando lleva 5 horas sentado en una mesa? Entonces, es de ver, ¿no? Una gran frustración. ¿Cómo es la escuela donde está estudiando nuestro hijo y que va a repetir 2
hay situaciones en la escuela que, bueno, está sufriendo de bullying, está sufriendo de algún tipo de agresión por parte de su maestro, de los mismos compañeros estudiantes. ¿Qué está pasando en realidad, no? Entonces, es eso. Y lo otro, ¿qué está pasando en la familia? Por lo general, hay autores que comentan de que, hombre, existen currículums bastante difíciles de atravesar en algunas escuelas, pero sumado a esto y los problemas con papá, con mamá y papá se están separando, ¿cómo es la relación de papá y mamá? Acá en El Salvador, a veces papá y mamá, pues por situaciones de que nosotros laboramos, nos pasamos casi en la casa, está presente papá y mamá en la crianza, nos terminan criando nuestras abuelas, nuestros tíos, nuestras tías, las colaboradoras de los servicios domésticos. Entonces, creo, amiga, que el niño y la niña que repiten un año son el síntoma de algo más profundo. Y creo que con el acompañamiento profesional podemos dejarnos de hacer el mea culpa, ¿no? Ay, por mi culpa. Creo de que hay que transitar a otros modelos de gestionar este tipo de situaciones, ¿no? Y que a la larga también pues, nos ayuden a crecer como familia, como sociedad. Eso, ahondando un poco en esto y para las amigas y amigos televidentes, hay muchos personajes de la historia investigando acerca de este tema que han tenido situaciones de dificultad en el aprendizaje. Por ejemplo, para muestra un botón, Albert Einstein, ¿no? Que tenía situaciones de lenguaje. Agatha Christie, esta gran escritora que padecía de dislexia, ¿no? Dislexia, y qué increíble que haya escrito libros, ¿verdad? Ha escrito libros. Thomas Alva Edison, que dejó de estudiar en la escuela y su madre lo educó por esta situación de que no se acoplaba al mismo sistema educativo, ¿no? Eso creo yo que también puede influir. Me imagino yo que las comparaciones también entre hijos pueden influir y la presión también social, escolar, lo que sea. Y que en nuestro sistema escolar yo creo que podemos ver señales en los niños, porque hay niños que les encanta pelotear, o sea, de verdad les encanta, claro. Pero esa es una inteligencia que ellos desarrollan y de esa manera es como se le debe llegar al niño para poder que las demás materias vaya avanzando, porque, o sea, si no lo dejamos pelotear, o sea, no lo dejamos jugar, hacer lo que él quiera, muy difícilmente se va a concentrar cuando llegue el momento, pero a veces, o sea, y no es culpa tampoco de los docentes, porque se entiende de que a veces tienes 40 alumnos y pues sí, es muy difícil claro. Guiarte porque su inteligencia es musical, porque su inteligencia es espacial, porque o sea, a veces es bien complicado teniendo 40 niños. Si claro. Tuvieran menos, fuera totalmente diferente y creo que tampoco no dejaran materias porque se vieran como ese tipo de señales, porque sí. Todos tenemos inteligencias múltiples, pero unos somos y ritmos más, de aprendizaje. Y ritmos de aprendizaje totalmente diferentes, ¿verdad? Yo tenía compañeras que odiaban educación física y dejaban educación física, o sea, cualquiera puede decir, sí, ¿por qué dejaba educación física? Pero porque realmente no le gustaba, ¿verdad? Claro. Y así hay otros que no les gustaba la matemática y no se ponían las pilas en matemáticas. Sí, claro. Entonces, tampoco no se trata ni de culpar al sistema ni nada, sino que tratar de hacerle entender al niño y de ver cómo nosotros lo vamos a poder ir apoyando en todo este proceso. Pero como usted decía también, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué pasa con los sí. papás? ¿Qué están enfrentando los papás? Algún divorcio, hay problemas, las comparaciones con los niños, ¿realmente influyen las comparaciones y la presión social? Sí, claro, y a partir de esto, de comparaciones y presiones sociales, ¿qué presión social vive la mamá, nuestras mamás que nos están viendo, que nos están sintonizando ahorita? Hombre, ven esto de que su hijo repita un año como un fracaso enorme, ¿no? Fracasé como mamá, fracasé como tutora, fracasé como persona. Y eso
obviamente tiene una repercusión a nivel emocional afectivo en donde nuestras mamás atraviesan por procesos hasta depresivos, ¿no? O incluso esa misma frustración puede llegar a manifestar situaciones de violencia para con los hijos, las hijas, ¿no? Esto de, no, es que como vas a repetir el 5º grado, como ya no te voy a hacer el desayuno como te lo hacía antes, hoy solo vas a comer esto. O mira, como vas a repetir año, ya no vas a poder jugar con tus amiguitos. Como vas a repetir año, no vas a poder ir a las clases de karate, por decir algo. Y nos enfrentamos, o mejor dicho, las mamás con los mismos recursos internos que cuentan, están enfrentándose a situaciones que nadie las preparó, uno, dos, que la misma familia, mira, María, ¿y por qué tu hijo habrá dejado el año, no? Mira, ¿y qué estás haciendo mal, no? Y empiezan esas voces interiores y este crítico interno que todos llevamos. Y las mamás y papás empiezan a violentar a sí mismos, ¿no? En lugar de, insisto, analizar, mi hijo es feliz en la escuela donde está, porque hay una situación que actualmente, todos es de saber, acá en El Salvador, a la primera infancia se le está apostando mucho, ¿no? Gracias a Dios. Pero, y ellos no dejan grado. ¿Sí? Y es bien interesante porque están estas situaciones que no son de evaluación, sino que hacen que el niño y la niña en estos niveles jueguen. Indicadores, habilidades. Sí, entonces jueguen. Entonces, ¿qué podemos hacer? La cuestión está en que hay que respetar el ciclo de desarrollo que nuestro hijo y nuestra hija está atravesando, ¿no? Hombre, los niños hay que dejar que jueguen. No, insisto, no es tanto una buena educación en donde se repita información y nos aprendamos de memoria todo, sino que es donde el niño se sienta feliz. Bueno, en la naturaleza se mira, ¿no? No sé si han visto los leoncitos pequeños con las leonas, ¿no? Las leonas jugando le enseñan a los leoncitos a cazar, ¿no? Obviamente es un poco dicotómico el ejemplo, pero a los niños nos enseñan jugando. Exacto, a través de las experiencias, Julián. Y yo sé que usted ha traído imágenes. ¿Sí? Vamos a ir viendo nosotros esas imágenes para poder ir entendiendo un poquito más este tema, porque me parece bien interesante también cómo nosotros podemos hablarles a los niños, hacerles entender que van a repetir el año sin etiquetas, ¿verdad? Que es lo más importante. Aquí tenemos esta imagen. Sí, por ahí haciendo esta como ideas para este día. Pues evitar estas ideas erróneas o distorsionadas, ¿no? Mi hijo repite año, entonces es un mal estudiante. Ajá, entonces no es inteligente. Y era de lo que hablábamos, gran etiqueta. ¿no? Sí. Es un estereotipo bien común. Sí. Ahora, veamos a Walt Disney, ¿no? Donde trabajaba antes, lo despidieron por falta de creatividad, ¿no? O sea, yo me quedo así. Y creó uno de los imperios más grandes del mundo. Sí. Y no sé si podemos poner la otra imagen. La otra imagen, sí. Entonces, como ahí estaba, ¿no? Que la sociedad nos señala, reclama, cuestiona. Podemos pasar a la siguiente. Por ahí salían como estas ideas que les ponía. Entonces se cuestiona la valía propia, ¿no? Sí, la falta de realización, soy un mal papá, una mala mamá. Y ya la persona con esto se siente infeliz, pues, ¿verdad? Entonces creo de lo que hay que hacer es como irnos quizás sanando esas voces internas, ¿no? Y ver de qué manera podemos ir como haciendo, creo que lo que la última lámina dice de estas ideas finales. Podemos ver la siguiente. Sí, vamos a ver. Esos son como estaban los pensamientos de Ron. Entonces, es eso, ¿no? Preguntarnos qué es el éxito escolar. Entonces, el éxito escolar es
no repetir el año, ¿verdad? O sea, es que es bien existencialista esta pregunta, ¿no? ¿Para qué mando a mi hijo a la escuela, no? Para que repita números, para que los escriba del 1 al 1000, estando en segundo o primer grado. ¿Es justo para ese niño? Por decir algo, ¿no? No todas las currículas de las escuelas, de todas las escuelas responden a esto. Hay docentes que son muy humanos en esto, pero entonces, definir desde un principio de año para el papá, la mamá que está atravesando esta situación con su hijo, ¿cuál va a ser la meta de este año, ¿no? ¿Qué va a ser el éxito? Para vos, ¿qué va a ser qué es el éxito escolar para vos con nuestro hijo, con nuestra hija? Y definir, yo quisiera aprender esto, yo quisiera aprender aquello, pero no responder solo a este paradigma cuantitativo de que no, es que si sacas 10 es que sos buen estudiante y si sacas 6 mal. Insisto, esto que platicábamos al inicio, los ritmos de aprendizaje, hombre, no podemos juzgar a un pez fuera del agua, ¿no? Hay que buscar también en esto como lo que apasiona a nuestro hijo, a nuestra hija, y no imponerle lo que nuestras frustraciones adultas le dicen, ¿no? Es decir, ahí también se vive un poco y hablando de frustración. Hablando, cabal. Y ahí se define un poco esto de ¿realmente mi hijo está realizándose? Y bueno, ahí está también los pasos que podemos seguir. ¿No? Y me encanta que lo haya dividido de esta forma, porque estamos viendo el papel de la escuela, a la familia y al niño, ¿verdad? Claro. Porque no dejamos no invalidamos los sentimientos de los niños al final. Sí, entonces, claro. ¿Qué está pasando en la escuela? Lo que decíamos, ¿no? Diversos autores han asociado esto de la repitencia, porque escolar es una gran variable, con ciertos acosos que sufre el niño o la niña. Lo asocian también con los estilos de enseñanza que están utilizando. Lo asocian también con esto de que a veces nuestros docentes o los centros escolares no son muy inclusivos, que digamos, ¿no? A veces también nuestros hijos, nuestras hijas tienen una dificultad en el aprendizaje, como Agatha Christie, ¿no? De que tenía esta situación de dislexia y no sabemos, ¿no? Obviamente creo de que no todos tenemos como esta oportunidad en El Salvador de llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que lo evalúe un profesional de la educación, pero sí en el día a día podemos ir viendo y escuchando a nuestros hijos, sobre todo. Mira, Marquitos, ¿y qué te gusta hacer, no? Mira, ¿y cómo te gustan las matemáticas? Algunos dicen, sí, me encanta, otros, fíjate que no mucho. ¿Y qué te gusta? No, mira, es que a mí me gusta la construcción, esto de los legos, ¿no? Hablando de la primera infancia. Y en la adolescencia también es de ver cómo nuestras mamás o nuestros papás gestionan esto de que su hijo o hija repita, ¿no? Y es en este sentido donde es primordial poner como énfasis y en prioridad esto de cómo se siente mi hijo en esto. Mira, ¿y cómo te sentís con esto, no? Insisto, es un hecho traumático. Los compañeros que yo tuve el año pasado avanzaron y yo no. Yo me quedé. Y quizás a los chiquitos que yo estaba molestando van a estar conmigo ahora. Claro. Entonces es como de gestionar, ayudarle a gestionar a nuestros hijos a este hecho traumático, frustrante, y también es de ir analizando el tipo de educación o el ambiente en el que está mi hijo, mi hija. Yo pienso, Julián, también, yo lo veo como si a mí me llegaran a dar la noticia que mi hija va a repetir el año escolar, yo lo que haría, a mí me costaría más que mi esposo. Mi esposo diría, no te preocupes, no pasa nada, está bien. Y yo diría, perdí un año en dinero, perdí un año aquí, pero, o sea, yo lo vería como en ese sentido, porque yo me conozco y yo sé. Y yo sé que él es como más tranquilo, es como, no importa. O sea, él me va a decir, pues el dinero se vuelve a hacer, el dinero se construye, nuestra hija va a seguir estudiando y todo eso. Pero yo me pongo a pensar, realmente que mi hijo aplace un año escolar define su futuro académico.
Es muy buena pregunta. No lo define, Julián. O sea, estamos hablando de cuarto, quinto grado, sí, sexto, claro, ¿verdad? Que los niños les cuesta un poquito más, pero en realidad no lo define. Entonces yo creo que como yo me conozco, yo sé cómo soy, buscaría primero yo ayuda, sí, antes, claro, de venir y gritarle a mi hija que porque hizo esto, que porque tiene a la amiga acá, que quiere seguir los pasos aquí, que no entiende que ella tiene, o sea, porque seamos honestos, o sea, papá, nosotros nos conocemos, sabemos cómo actuamos. Pediría ayuda para aprender a gestionar lo que yo estoy sintiendo, para verlo desde otro punto de vista. Sí, claro. Y obviamente después, o sea, con esa ayuda, con un psicólogo, con un terapeuta que me vaya guiando, va a llegar el momento en que lo vamos a abordar en familia, ¿verdad? Que yo creo que sería como lo ideal. Entonces, ¿cómo convertimos esta experiencia en una experiencia de aprendizaje? O sea, claro, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Es que eso que dices es interesante porque cuando nuestro hijo reprueba un año, ¿no? Y lo que pasa después nos va a decir más de nosotros mismos como papás, de lo que dice de ellos como estudiantes, como hijos, ¿no? Esto que estaba diciendo, hombre, ¿cómo voy a reaccionar? Esa reacción, ¿qué dice de mí? ¿Me enojo? ¿Por qué? ¿Qué lealtad paterna, materna estoy guardando en esa frustración? ¿Qué me enseñó mi papá para yo enseñarle a mi hijo, a mi hija? ¿Qué no me enseñó a mi mamá o mi papá que no le estoy enseñando a mis hijos, ¿no? Entonces creo que este hecho traumático puede enseñarnos bastante de nosotros mismos y cómo nosotros gestionamos. Obviamente, hay un estudio que dice de que quizás 2,5 salvadoreños de cada 10 buscan ayuda profesional, ¿no? Y quizás solo el 0.5% permanecen en procesos, porque a veces no solo es ir al terapeuta, sino que es de llevar un proceso en donde podamos ir como cuestionándonos estas lealtades familiares que hemos ido construyendo y que a la larga pues nos ayuden a concientizarnos de quién soy y cómo estoy generando la enseñanza con mi hijo, mi hija. Insisto, creo que el punto clave de esto es preguntarle y observar a nuestros hijos qué es lo que les gusta y en qué se sienten más realizados para no imponerles, uno, estilos de aprendizaje a los que ellos no responden, y dos, en donde, hombre, la última lámina que tenía por ahí decía de que el objetivo último de la educación y visto desde la psicología... Las ideas finales. Las ideas finales. Aquí están. Es esto, ¿no? La educación pertinente y adecuada es aquella en la que el estudiante se siente feliz, se siente seguro y se siente realizado, ¿no? En donde, hombre, el estudiante no diga, yo soy bueno para todo, pero que tenga muy en claro, uno, lo que le gusta y dos, en lo que se sienta, insisto, más feliz. Por ahí hay una organización que me gusta mucho su lema, que dice así, aprendiendo a ser felices. Y yo creo de que la escuela nos tiene que enseñar esto. Entonces, pues si el estudiante repite años, nos dice algo sobre el sistema en el que vive. Y pues la educación pertinente es aquella que respeta los ciclos de desarrollo del niño, la niña, el adolescente. Bueno, los universitarios no hemos hablado de ellos. ¿Cómo se siente al dejar una materia? Una persona al dejar una materia. Y es que estamos viendo también... Me atraso 6 meses. Y es que estamos viendo también esto de cómo es el docente que le está enseñando. Hay un mito en las universidades, y no sé si les pasó a ustedes, no, es que el docente es el docente colador, quien lo pasa a él, es que va a ser un buen estudiante. Cuando no, cuando hemos visto... Recuerdo en la universidad que habían personas, docentes, que había un libro de Chavenato, era el autor, que hacía que mis compañeros se aprendieran hasta la coma, ¿no? Híjole. ¿Y qué sentido tiene eso acompañando a personas, no? Entonces creo de que es de ver qué tipo de educación están teniendo nuestros hijos, si es cálida,
si es afectiva. Porque, hombre, yo creo que todos nos vamos a poner de acuerdo en eso. Yo no me acuerdo cuál es el seno de la hipotenusa de la tangente. Y me lo enseñó mi profesor Elías Arévalo. Pero sí me acuerdo que el tipo, este profesor de matemáticas que estuve en 8º grado, me decía que yo era muy inteligente. Que si no sacaba 10, pero sí le sacaba 7, 8, pero me decía, mira, buen esfuerzo. Entonces creo de que también las mamás deben de irnos como condicionando a eso, ¿no? Aumentarle la autoestima de los hijos por medio de estas frases. Sí. Mira qué guapo te ves hoy, mira qué bonita te queda esa camisa, mira qué lindo andas el pelo, ¿no? Entonces esto al estudiante que está atravesando este proceso traumático le ayuda, ¿no? Y sí, hombre, podés. esto va a ayudarle, ¿no? Y sobre todo a las mamás, ¿no? Que bueno, en su experiencia como mamá, ¿verdad? Creería de que no hay un manual, ¿verdad? Cómo ser mamá en el 2026 y más en El Salvador, en Latinoamérica. Y con todas las presiones que tenemos ahora. Presiones, se espera que la mamá sea súper poderosa, una superheroína. Y la verdad es que no, las mamás son humanas, sobre todo, y que al mismo tiempo que están criando a sus hijos, están aprendiendo a ser personas también, ¿no? Entonces, eso querería dejar muy en claro de que es un tema que no es de valía, sino que es un tema de que yo valgo porque soy y nada más. Lick, mire, y a mí me encanta porque aquí la última imagen que nosotros tenemos es un QR, o sea, nos está dando una guía gratuita, ¿verdad? Sí. De mi hijo repetirá año escolar, ¿cómo lo podemos gestionar en familia? Bueno, aquí lo puede descargar. Sí, preparando el tema y las láminas que hice, yo, bueno, tengo suficiente información para hacer una pequeña guía. Entonces, por ahí se han contestado estas últimas preguntas, ¿no? De qué hacer, cómo gestionarlo. Y no solo está para papás y mamás, sino que para los cuidadores, de lo que hemos hablado, ¿no? Es la guía, ¿usted realizó esta guía? Sí. Está súper buena. Yo ya la descargué, mira, o sea, solo se da el QR y ya comienza a descargar. Le voy a poner más brillo ahorita. Ah, claro. Miren, aquí está, ¿ve? Usted se va al QR, lo escanea y va a ver qué dice, mi hijo repetirá año escolar, cómo lo gestionamos, es el tema que nosotros hemos desarrollado y aquí el IC ha hecho como un paso a paso, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí va a ver usted el índice, lo que contiene. Ay, yo creo que le puse mucho brillo o qué. Creo que se pasó. Me pasé, no, pero aquí está, espérese, que aquí está. Le voy a hacer como mucho zoom porque estamos muy lejos, entonces no se logra ver. Pero aquí va a poder encontrar absolutamente todo, una guía para que usted se detenga. Veo que hay estadísticas, datos también a nivel latinoamericano. ¡Wow! ¡Qué buena investigación! Hay que prepararnos para la entrevista. Me encanta, está súper bien aquí ver esta situación como una oportunidad, que yo creo que es lo que deberíamos de hacer todos los que están, porque mire, póngase a pensar, su hijo no va a ser el primero ni el último, o sea, hay un montón de niños que dejan año escolar y hay que verlo como una oportunidad de mejora. Así que ¿qué te está diciendo la vida con esto? ¿No? ¿Qué me dice la vida con esta situación? Y creo que para cualquier situación de dificultad que pasemos, ¿qué me está diciendo la vida con esta situación y cómo puedo salir adelante? Creo de que todos tenemos como estos recursos internos para atravesar situaciones complicadas y que las respuestas están acá en el interior, ¿no? Y que pues si otra persona nos acompaña, pues juntos podemos encontrar la salida a cualquier problema. Definitivamente, miren, realmente dejar un año escolar no va a definir la vida de su hijo, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí la va a definir va a ser el acompañamiento de sus papás, cómo actuaron en ese momento, qué hicieron en ese momento, sí, claro. Que es lo que nos decía Julián, ¿verdad? Tener esa frase de, hijo, vos podés, lo puedes hacer bien, tú sos súper inteligente. Los argentinos tienen una frase que me encanta que dice, y te lo dicen cantadito, sí. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, eso, no pasa nada. Como mamá, decirnos,
acompañar ese crítico interno, ¿no? En vez de decirnos, qué mala mamá soy, no pasa nada, soy una mamá en aprendizaje, ¿no? Qué lindo, me encanta, creo que lo voy a tomar. Soy una mamá en aprendizaje. Si usted quiere conocer un poquito más, si usted quiere pasar consulta también, lo puede hacer a través del 63 11 87 83. Así lo puede contactar aquí a Julián, el licenciado, y también en Instagram, como está apareciendo, Julián Castillo, psicólogo, para que usted pueda realizar una cita. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más aquí en Hola.